Nunca pensé que mi voz sonaría así cuando dijera esto, pero engañé a mi marido mientras firmábamos papeles sobre nuestra herencia futura. No fue una aventura de hotel barato, fue una traición nacida entre cifras, testamentos y silencios. Y lo peor es que, durante meses, me sentí viva por primera vez. Antes de todo yo era la esposa correcta, la que organizaba las cenas familiares, la que sonreía en las fotos, la que acompañó a su marido desde un pequeño despacho hasta una empresa sólida, con propiedades, inversiones y una casa que olía a seguridad. Él es metódico, brillante, predecible, me ama a su manera y siempre dijo que todo lo que hacía era para protegernos, para asegurar nuestro futuro, para que nada nos faltara cuando llegara la vejez o la muerte. Yo trabajaba con él, sin sueldo fijo, porque somos un equipo, decía, y yo asentía mientras veía cómo los activos crecían a su nombre y mi nombre quedaba siempre para después. Todo empezó el día que murió su padre y tuvimos que ordenar la herencia, una herencia enorme, enredada, con hermanos desconfiados y abogados por todas partes, y ahí apareció él, no como amante, sino como asesor externo, un especialista en particiones hereditarias que hablaba despacio y me miraba a los ojos cuando explicaba las cosas, como si yo existiera. Nuestra primera conversación fue en un pasillo, lejos de mi marido, mientras esperábamos unos documentos, y fue absurda, técnica, sobre porcentajes y cláusulas, pero sentí algo raro, una calma peligrosa, como si alguien por fin tradujera mis pensamientos en números. Él me dijo en voz baja que tuviera cuidado, que muchas mujeres descubren demasiado tarde que el amor no figura en los balances, y yo me reí nerviosa, pero esa frase se me quedó clavada. Empezamos a coincidir más, reuniones que se alargaban, cafés para revisar detalles, mensajes profesionales, fuera de horario, y yo luchaba conmigo misma porque no había besos, no había caricias, solo una intimidad silenciosa que crecía cuando hablábamos de mi lugar en ese matrimonio, de lo que pasaría si un día me quedaba sola, de cómo el divorcio y la herencia son dos caras de la misma moneda. La primera vez que me tocó fue sin intención, al pasarme un documento, y sentí una descarga absurda, culpa inmediata, deseo contenido, miedo a perderlo todo. Me repetía que no estaba haciendo nada malo, que solo era una conversación, pero empecé a mentir, a borrar mensajes, a llegar más tarde a casa con excusas financieras. Cuando finalmente nos besamos fue en su oficina, rodeados de carpetas, y fue lento, lleno de palabras susurradas sobre riesgos, sobre lo que costaría, sobre lo que yo merecía, y lloré después porque sentí que estaba cruzando una línea que no tenía vuelta atrás. La relación creció como crecen las de verdad, con dudas, con promesas que no se dicen en voz alta, con una complicidad que iba más allá del sexo, porque él me enseñó a leer contratos, a entender mi posición, a ver que en caso de divorcio yo tenía derecho a la mitad de lo construido, incluso aparte de esa herencia que mi marido consideraba intocable. Cada noche volvía a la cama con el hombre que confiaba en mí mientras yo pensaba en otro que me hablaba de libertad, envuelta en legalidad, y la culpa me raspaba la garganta. El derrumbe empezó cuando mi marido anunció, orgulloso, que iba a modificar el testamento para proteger aún más el patrimonio, y me pidió que firmara como testigo, y yo sentí pánico porque sabía exactamente qué significaban esas cláusulas y a quién dejaban fuera. Esa misma tarde corrí a verlo a él, temblando, y le dije que no podía más, que esto nos iba a destruir, y él me miró con una tristeza calculada y me dijo algo que todavía me quema por dentro, algo sobre el tiempo, sobre las decisiones, sobre cuánto vale realmente una vida compartida cuando se traduce en números, y en ese instante entendí que nada de esto era solo pasión, que había intereses, verdades ocultas y una factura emocional a punto de cobrarse, y ahora estoy aquí, hablándote. ¿Por qué? Todavía no sé si soy la víctima, la traidora o la única que vio venir lo inevitable. Dime tú, ¿hasta dónde llegarías por no quedarte con las manos vacías cuando todo se reparte? Después de esa conversación no dormí. Me quedé mirando el techo contando respiraciones, repasando cada palabra como si fuera una cláusula mal escrita que aún podía corregirse. Al día siguiente mi marido me habló del testamento con la naturalidad de quien habla del clima. Me explicó que era por nuestro bien, por estabilidad, por orden, y yo asentí mientras sentía que el suelo se movía bajo mis pies porque entendía perfectamente cómo ese orden me dejaba fuera de casi todo si algún día decidía irme. Empecé a vivir una doble vida aún más intensa, una donde en casa era la esposa tranquila y en silencio hacía cálculos mentales, porcentajes, escenarios.
y otra donde con él hablaba de posibilidades, de tiempos, de cómo un divorcio no es solo una ruptura emocional sino una guerra fría de documentos. Me decía que debía protegerme, que el amor no paga abogados, y yo me enfadaba con él y conmigo porque no sabía si me cuidaba o me estaba empujando. Hubo días en los que quise terminarlo todo, cortar la relación, firmar lo que hiciera falta y seguir siendo la mujer correcta, pero entonces mi marido soltaba alguna frase sin darse cuenta, algo como todo esto es mío, pero claro, tú estás conmigo, y sentía que mi identidad se diluía en esa palabra. Empezamos a vernos menos por miedo, por estrategia, porque ambos sabíamos que cada encuentro nos acercaba a un punto sin retorno, y aún así bastaba una llamada suya para que yo saliera de casa con el corazón desbocado. En una de esas noches me confesó que había visto demasiados casos como el mío, mujeres que despertaban tarde, hombres que blindaban fortunas, familias que se rompían no por falta de amor sino por miedo a perder dinero. Y yo le pregunté si yo era un caso más para él y tardó demasiado en responder. La tensión se volvió insoportable cuando mi marido me pidió que renunciara por escrito a cualquier reclamación futura sobre la herencia familiar a cambio de tranquilidad, así lo llamó, y sentí una mezcla de rabia y claridad brutal, porque entendí que no era una paranoia, que todo estaba cuidadosamente pensado. Lloré en el baño con el documento en las manos, pensando en cada año, en cada sacrificio invisible, y por primera vez imaginé seriamente el divorcio no como una amenaza sino como una salida. Se lo conté a él temblando, esperando consuelo, y su reacción fue distinta, más fría, más concreta. Empezó a hablar de plazos, de pruebas, de cómo una infidelidad podía cambiarlo todo si se usaba bien o mal. Y ahí algo se rompió dentro de mí porque entendí que mi confesión no caía en el vacío, caía en una estrategia. Aún así seguí adelante porque ya no podía retroceder, porque la culpa se había transformado en una especie de determinación amarga, porque sentía que por primera vez estaba eligiendo algo para mí. Las discusiones en casa se volvieron más frecuentes, más cortantes. Mi marido empezó a sospechar que yo sabía demasiado, que hacía preguntas incómodas, y yo jugaba a ser ingenua mientras por dentro contaba los días. El punto más tenso llegó cuando él me anunció que quería vender una propiedad heredada y mover el dinero a una estructura que yo no controlaría en absoluto, y esa noche, al escucharlo, supe que el tiempo se había acabado, que si no hacía algo en ese momento me quedaría sin voz, sin margen y sin nada que reclamar. Me miré al espejo y no me reconocí, vi a una mujer cansada, enamorada de dos verdades opuestas, atrapada entre el deseo y la supervivencia, y todavía no sé si lo que hice después fue amor, traición o simple instinto, solo sé que en ese instante entendí que el dinero no era el centro de todo, pero sí el detonante que había sacado a la luz cada mentira que sostenía mi matrimonio. Y ahora te pregunto a ti que me escuchas, ¿crees que una relación puede salvarse cuando el valor de una persona se mide en porcentajes y firmas? Pasaron semanas y todo se volvió un juego de miradas y silencios, un tablero de ajedrez donde cada movimiento tenía consecuencias legales y emocionales que podía sentir en la garganta. En casa, mi marido continuaba con su rutina impecable, charlas sobre inversiones, revisiones de cuentas, cenas que se convertían en discusiones veladas sobre herencias y activos, y yo asentía, sonreía, participaba en la conversación. Pero por dentro estaba en otro lugar, calculando, anticipando, tratando de proteger lo que sentía que era mío por derecho, aunque mi corazón estuviera dividido. Mis encuentros con él, el amante, el asesor, se volvieron más estratégicos. Ya no era solo el roce, la cercanía, la emoción prohibida, era analizar escenarios, contemplar posibilidades y también confesar miedos, decir en voz baja que me sentía atrapada, que temía que cualquier movimiento mal calculado me dejara sin nada. Él escuchaba, asentía, nunca juzgaba, y esa comprensión me intoxicaba más que cualquier beso, porque me hacía sentir entendida, que mi lucha no era en vano, que mis dudas tenían sentido. Cada café, cada conversación a media voz en su oficina era un acto de supervivencia emocional y financiera, y no podía evitar preguntarme cómo llegamos a esto. Dos personas adultas hablando de sentimientos mientras los números bailaban entre nosotros como testigos mudos de nuestra traición. Un día, mi marido me pidió revisar juntos los documentos finales de la herencia. Me senté frente a él, con los papeles extendidos sobre la mesa, y sentí un nudo en la garganta, porque sabía que todo dependía de mi reacción. Comenzó a explicarme cláusula por cláusula, con paciencia, como si yo fuera una alumna tonta,
Y mi mente viajaba al recuerdo de las horas con él, el amante, donde cada cláusula tenía un rostro humano, donde cada cifra era un motivo para replantear mi vida. Fue en ese instante cuando sentí que todo se derrumbaba, había estado jugando con fuego y las llamas eran frías, calculadas y podían quemarme de maneras que no había previsto. Por semanas me debatí entre romperlo todo y seguir, entre confesarlo todo o guardar silencio, entre protegerme y traicionar, y no había guía, no había manual para esto. Cada noche lloraba en la oscuridad, sintiendo que estaba desmoronando mi vida, pero también construyendo algo distinto, una versión de mí que por primera vez pensaba en mí misma, en mis derechos, en mi futuro, y no solo en complacer a mi marido o en justificar mis errores. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Durante una de nuestras conversaciones sobre la herencia, él, mi amante, dejó caer, casi sin querer, que estaba considerando ir más allá. Sugirió que, con ciertos movimientos legales y la documentación correcta, yo podría reclamar una parte aún mayor de lo que mi marido me había ofrecido. Mi corazón saltó y se congeló al mismo tiempo. Sentí una mezcla de euforia y terror, de triunfo y culpa, porque esa posibilidad no era solo un riesgo emocional, era una bomba que podía destruirlo todo. No solo el matrimonio, sino la relación con él, con mi propia moral. Volví a casa esa noche y mi marido me preguntó cómo estaba, y yo solo asentí, con una sonrisa que no llegó a mis ojos, mientras mi mente corría a escenarios imposibles. Imaginaba discusiones legales, confrontaciones, lágrimas, traición y finalmente libertad, o quizá pérdida absoluta. Sentí que podía romperme en cualquier momento, que mi vida era ahora un hilo fino entre dos mundos, entre la mujer que quería ser fiel y la que estaba aprendiendo a luchar por lo que sentía que era suyo. Empecé a planear con cuidado, con precisión quirúrgica. Cada mensaje, cada encuentro, cada mirada tenía un doble propósito, emoción y estrategia. Nunca había sentido tanta tensión, una adrenalina tan mezclada con culpa, con miedo y deseo, y me preguntaba cómo alguien podía vivir así sin volverse loca. Mi cuerpo reaccionaba con cada roce, cada palabra, como si el peligro alimentara la pasión, como si la cercanía con él, que ahora era mucho más que deseo, me enseñara quién era en realidad. Pero el punto de quiebre llegó un viernes por la tarde. Mi marido me pidió ir a su despacho para firmar unos documentos finales de la herencia, y yo sentí una presión que me dolió en el pecho, como si el tiempo mismo se detuviera. Mientras firmaba, noté algo en su mirada, desconfianza, una sombra de sospecha que nunca había visto, y de repente comprendí que mis secretos no podrían permanecer ocultos mucho más. Esa noche, después de la cena, mientras él revisaba sus correos, tomé una decisión, llamé a él, el otro hombre, para decirle que todo podía cambiar en cuestión de horas. Que necesitábamos hablar, y sentí que estaba cruzando otra línea, la más peligrosa hasta ahora. Cuando lo vi, supe que algo había cambiado también en él. No era solo deseo, era cálculo, era miedo y determinación, y eso me recordó que nuestra relación, aunque intensa, era también un riesgo constante. Empezamos a hablar sobre números, documentos, escenarios legales y entonces, entre susurros, supe algo que me congeló. Él no solo quería ayudarme, también tenía su propio interés, su propia estrategia, su propio plan para beneficiarse si yo reclamaba más de lo que me correspondía. De pronto entendí que no era solo yo contra mi marido, ni yo contra la moral, era un juego donde todos jugaban, donde la confianza se medía en porcentajes, donde el amor podía ser manipulado, donde cada palabra, cada roce, tenía un precio. Mi cabeza daba vueltas, sentía el corazón latiendo a mil y por primera vez comprendí que no había retorno. No podía volver atrás, no podía borrar lo que había hecho y tampoco podía ignorar que cada decisión, cada movimiento, podría cambiar para siempre no solo mi matrimonio, sino mi identidad, mi dignidad, mi futuro financiero. Caminé sola esa noche por las calles, pensando en todo lo que había perdido, en todo lo que podía ganar, en lo que había sentido de verdad, y me pregunté si acaso había alguna manera de amar sin que el dinero, la herencia y la estrategia lo corrompieran todo. No hay nadie que pueda explicarte la sensación de vivir atrapada entre la culpa y la ambición, entre el deseo y la supervivencia, entre el amor y la traición, y mientras avanzo por este camino veo con claridad que cada movimiento tiene consecuencias, que cada suspiro podría ser un error irreversible y que quizá, al final, no se trata de justicia ni de amor, sino de aprender a vivir con lo que elegimos y con lo que el destino, o nosotros mismos, decidimos reclamar.
Esa noche no pude dormir. Me senté en el borde de la cama con los documentos en las manos, revisando cada línea como si fueran un mapa de mi destino, y sentí que mi vida se dividía en dos, la que conocía y la que estaba construyendo en secreto. Recordé cómo mi marido me miraba cada mañana, orgulloso de lo que había logrado, confiado en que yo era parte de su seguridad, su estabilidad, su mundo intacto, y sentí una punzada amarga. Había estado construyendo todo para alguien que, sin saberlo, ya no era mi centro. Me levanté y caminé hacia la ventana, viendo las luces de la ciudad como un mar de posibilidades, y me pregunté cuándo había empezado a desear algo diferente, algo prohibido, algo que no podía medir con contratos ni herencias. Al día siguiente, en la oficina, todo parecía normal, mi marido revisando balances, hablando de porcentajes y propiedades, y yo con la sonrisa correcta, los gestos calculados. Mientras mi mente estaba con él, el amante, repasando cada conversación, cada advertencia, cada señal que me decía que había más en juego de lo que yo creía. Comencé a planear cuidadosamente qué documentos debía revisar, qué frases debía usar, cómo podía protegerme sin revelar demasiado, cómo podía asegurarme de que la mitad que me correspondía en caso de divorcio y la porción de la herencia que podía reclamar estuvieran bajo control. Cada pensamiento estaba cargado de miedo, pero también de excitación, porque por primera vez me sentía dueña de mi destino, aunque ese destino estuviera manchado de culpa. Nuestros encuentros clandestinos se volvieron más frecuentes, no por deseo sexual, sino por necesidad estratégica. Me enseñó a leer cada cláusula, a entender el lenguaje legal, a anticipar movimientos. Nos sentábamos en cafés discretos, con hojas y documentos extendidos sobre la mesa, y hablábamos en voz baja de escenarios posibles, de cómo una decisión aquí podía significar millones allá. Y sin embargo, en medio de esos cálculos, había momentos de humanidad, de comprensión, de risas nerviosas, y yo me sentía viva, más viva que nunca, porque alguien me veía como un ser completo, no solo como esposa ni como figura pasiva en un matrimonio de conveniencia. Una tarde, mientras revisábamos documentos en su oficina, cometí un error. Dejé caer un papel que contenía números que mi marido no debía ver todavía. Él lo recogió y me miró, y en sus ojos vi algo inesperado, una mezcla de sorpresa y cálculo. No dijo nada, pero su silencio me torturó durante días. Fue entonces cuando comprendí que no era solo mi secreto lo que podía destruirlo todo, sino la posibilidad de que alguien más supiera, de que el equilibrio que había sostenido mi matrimonio y mi doble vida se desmoronara en un instante. Mi marido, sin saberlo, comenzó a cambiar su comportamiento. Preguntas indirectas, miradas más largas, comentarios sobre seguridad, sobre testamentos, sobre confianza y previsión. Sentí que estaba entrando en un juego peligroso donde no podía mostrar miedo ni deseo, donde cualquier gesto podía ser interpretado como amenaza o traición. Cada conversación se convirtió en un tablero de estrategia, decir demasiado podía levantar sospechas. Decir muy poco podía costarme oportunidades. Cada noche me acostaba con él y me despertaba pensando en él, el amante, y en las posibilidades que él me había mostrado, en cómo la herencia podía ser más justa para mí si me movía con astucia. El clímax emocional empezó a formarse cuando mi marido decidió vender una de las propiedades heredadas y mover los fondos a cuentas que yo no controlaría. Sentí el mundo tambalearse. Esa noche, antes de dormir, lo observé desde la cocina mientras revisaba documentos y supe que cualquier decisión que tomara al día siguiente podría cambiarlo todo. Llamé a él, el amante, y le conté lo que estaba pasando. Su voz tranquila pero intensa me calmó y me aterrorizó al mismo tiempo. Si hacemos esto bien, puedes asegurarte de que nada de lo que construiste desaparezca. Supe que ahora no había marcha atrás. Al día siguiente, mientras revisábamos documentos finales, él dejó escapar algo que me heló la sangre. Estaba considerando su propio beneficio, no solo ayudarme. Me miró con frialdad calculada y yo comprendí que había sido ingenua. Nadie hace sacrificios por amor en un juego donde el dinero y la herencia lo dominan todo. Por primera vez sentí que la pasión y la estrategia podían chocar, y que mi corazón podía pagar un precio que nunca imaginé. Esa semana se volvió insoportable. Caminaba por la casa como una sombra, sonriendo, participando en conversaciones sobre inversiones, mientras mi mente calculaba cada movimiento, cada posibilidad de reclamo, cada eventual confrontación legal.
Me preguntaba si mi matrimonio sobreviviría a la verdad o si yo misma sobreviviría a mis decisiones. La tensión me ahogaba, pero también me mantenía alerta, porque cada contacto con él, el amante, cada mirada, cada mensaje cifrado, era vital para no perder lo que sentía que me correspondía. Y entonces sucedió algo que cambió todo. Un día recibí un correo anónimo con pruebas de que mi marido estaba moviendo dinero a cuentas no declaradas, intentando proteger parte de la herencia de cualquier posible reclamo mío. Mi mundo se derrumbó y se encendió al mismo tiempo rabia, miedo, liberación, y la certeza de que no podía seguir siendo la mujer pasiva que esperaba su destino. Mi amante y yo nos reunimos esa misma noche, revisamos los documentos, calculamos riesgos, y por primera vez sentí un vértigo absoluto. Si actuábamos, podíamos cambiar todo; si no, perderíamos incluso la mínima porción que era legítimamente nuestra. Mientras caminaba hacia casa esa noche, pensé en mi marido, en sus logros, en nuestra historia juntos, en cómo había sido mi vida antes de todo esto. Y supe que nada volvería a ser igual: mi matrimonio, mi relación con él, mi propia identidad, cada decisión futura. Me pregunté si alguna vez podría amar sin que el dinero, la estrategia y la culpa lo arruinaran todo, y también si estaba preparada para pagar el precio de mi elección, porque la libertad rara vez viene sin consecuencias. Ahora estoy aquí, sentada frente a ti, contando todo esto como una confesión, y sé que la historia aún no termina. Sé que todo puede explotar en cualquier momento, que cada movimiento puede cambiarlo todo, que cada palabra que digo es parte de un juego más grande. Y mientras pienso en el futuro, en el amor, en la traición, en la herencia y en el dinero que mueve nuestras vidas, te pregunto, si tu vida, tu matrimonio y tu identidad estuvieran en juego, ¿arriesgarías todo por lo que sientes que te pertenece, aunque signifique traicionar lo que alguna vez juraste proteger? Llegó el día en que todo se rompió de golpe, sin avisos ni señales intermedias. Mi marido me pidió vernos en la oficina principal de la empresa, entre papeles, contratos y balances. Yo llegué con el corazón latiendo como si fuera a salirse del pecho, con la documentación que él no debía haber escondida en mi bolso, con la certeza de que este encuentro decidiría mi futuro y mi culpa al mismo tiempo. Me miró con esa mezcla de orgullo y desconfianza que siempre me había atrapado, y por un momento pensé que podía retractarme, que podía decir nada, que podía volver a ser la mujer correcta. «Tenemos que hablar del testamento», dijo con voz tranquila, demasiado tranquila. «He decidido hacer algunos cambios». Mi estómago se retorció. Sabía exactamente qué significaba, estaba bloqueando cualquier posibilidad de reclamo futuro, incluso lo que yo había planeado cuidadosamente con él, el amante. Intenté mantener la calma, asentí, dije algunas palabras vacías sobre entender los cambios, mientras por dentro calculaba cada riesgo. Y entonces, justo cuando pensé que todo estaba perdido, él dejó caer la bomba. «Sé que algo está pasando», dijo mi marido, y sus ojos no buscaban culpables, buscaban la verdad. «Sé que has estado en contacto con alguien más, que no me has contado todo». El aire se congeló. Mi corazón se detuvo. Cada palabra que quería pronunciar se quedó atrapada en mi garganta. Sentí el mundo girar a cámara lenta mientras él continuaba. «Y sabes que, después de pensarlo, no me importa». No entendí al principio. No podía. Cada célula de mi cuerpo esperaba gritos, lágrimas, acusaciones, destrucción. Pero él continuó. «Porque he decidido dividirlo todo de otra manera. La mitad que siempre creí que era tuya ya no depende de mi aprobación. La tendrás. Pero quiero que sepas que la otra mitad te la ganas tú, con quien decidas compartir tu vida». Me quedé muda. La mezcla de alivio, culpa y sorpresa me hizo temblar. Miré sus ojos, buscando reproche, castigo, algo, pero no había nada, solo una especie de comprensión brutal y fría. Y ahí entendí el giro final: todo había sido un juego de poder, de miedo y de dinero, pero al final, él estaba dispuesto a dejarme elegir, a dejar que mi decisión tuviera peso. Salí de la oficina esa tarde con la documentación en la mano, con la mitad de lo que me correspondía asegurada, con la otra mitad como un símbolo de libertad, y con la sensación más extraña: había traicionado, había mentido, había amado y calculado al mismo tiempo, y aún así, por primera vez, sentí que podía respirar sin que la culpa me estrangulase.
Caminando por las calles, con la ciudad iluminada, pensé en él, el amante, y en mi marido, y en todo lo que había aprendido sobre el deseo, el poder y el valor real de las cosas. Sabía que la historia no terminaba allí, que todavía había decisiones, emociones, riesgos, pero también sabía algo fundamental: nadie puede medir el amor ni la traición solo con dinero, testamentos o porcentajes. Y ahora te pregunto a ti, que me escuchas, si tu vida, tus emociones y tu seguridad financiera estuvieran en juego, ¿arriesgarías tu corazón sabiendo que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra la manera de salir a la luz?